Estaba aburrido un sábado en la noche, viendo videos en internet sin prestar mucha atención, hasta que me apareció, por pura casualidad, el video de la boda de unos desconocidos. Lo dejé sonando de fondo mientras hacía otra cosa, hasta que la novia, vestida de blanco, hermosa, se dio la vuelta para mirar a la cámara y sonreír, y el teléfono se me cayó de las manos. Porque esa novia, esa mujer que se estaba casando, feliz, con otro hombre, frente a una iglesia llena de invitados, era mi esposa. La mujer con la que llevo 5 años casado. La misma que esta mañana me preparó el café y me dio un beso antes de salir. Y la fecha que aparecía en ese video de boda con otro hombre era de hace apenas 2 años. En plena mitad de nuestro matrimonio. Mi esposa, mientras yo la creía mi esposa fiel, se casó con otro. Tiene otro esposo, otra boda, otra vida. Quédense hasta el final, porque cuando me armé de valor y empecé a investigar, en silencio, cuál de las 2 vidas de mi esposa era la mentira, descubrí que la verdad sobre quién es ella en realidad era 1000 veces más increíble de lo que ese video me mostró. Déjenme contarles, porque hasta ese sábado en la noche yo era, sin exagerar, un hombre feliz. La voy a llamar Valeria. Nos conocimos hace 6 años. Nos casamos hace 5. Y para mí ella era la mujer perfecta. Cariñosa, atenta, de las que te dejan notitas, de las que te preparan tu comida favorita sin que se lo pidas. Yo presumía a mi esposa con todo el mundo. Le decía a mis amigos que me había sacado la lotería. Dormíamos abrazados, hacíamos planes, hablábamos de tener hijos pronto. Yo confiaba en Valeria con los ojos cerrados, con toda mi alma. Por eso, cuando vi ese video, mi cabeza simplemente no lo podía procesar. Era como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Mi primera reacción, claro, fue negarlo. Me dije, es un parecido, una coincidencia. 2 personas pueden ser casi idénticas. Rebobiné el video, lo puse en pausa, agrandé la cara de la novia con los dedos, temblando. Y una por una, mis esperanzas se fueron muriendo. Porque esa mujer tenía el mismo lunar pequeñito que mi esposa tiene justo debajo de la oreja izquierda, ese que yo le he besado 1000 veces. Tenía la misma cicatriz casi invisible en la mano, la de cuando se cortó cocinando, cuya historia me sabía de memoria. Se reía con esa misma risa, echando la cabeza para atrás, que me enamoró la primera vez. Y movía las manos al hablar exactamente igual. No era un parecido, era ella. Era Valeria, mi Valeria, vestida de novia, jurándole amor eterno a un hombre que yo no había visto en mi vida. 2 años atrás, cuando ya llevaba 3 años durmiendo en mi cama. Pasé esa noche entera sin dormir, sentado en la sala, mirando a Valeria dormir tranquila en nuestra habitación, sin saber que yo lo sabía. Y a la mañana siguiente, cuando ella se fue, tomé una decisión. No la iba a confrontar de inmediato. Necesitaba entender. Necesitaba saber cuál de los 2 era el engañado, si yo o el otro, cuál matrimonio era el de verdad y cuál era la farsa. Necesitaba pruebas. Así que me convertí en detective de mi propia esposa. Empecé por el video, busqué quién lo había subido, los nombres de los invitados etiquetados, hasta que di con el novio. Lo voy a llamar Ricardo. Y cuando entré a las redes de Ricardo, sentí que me caía a un pozo sin fondo, porque ahí estaba mi esposa, en decenas de fotos, pero no de un solo día, no de una sola boda. Había fotos de años, vacaciones de los 2, cenas, aniversarios, una casa, en otra ciudad, que ellos mostraban como su hogar, con muebles, con detalles de pareja, con una vida construida. Valeria aparecía sonriendo en todas, abrazada a Ricardo, con la naturalidad de quien lleva años en esa relación, mientras conmigo, al mismo tiempo, todo este tiempo. Pero lo que me terminó de helar la sangre, lo que me hizo entender que esto era mucho más grande que una doble vida, fue un detalle pequeño. En todas esas fotos, en todos esos posts, en los comentarios de la familia y los amigos de Ricardo, mi esposa no se llamaba Valeria. Tenía otro nombre, una vida entera con otro nombre, otro apellido, otra historia. La mujer con la que yo me casé, la mujer cuyo nombre está junto al mío en un acta de matrimonio, en su otra vida ni siquiera existía con ese nombre. Y ahí me hice la pregunta que todavía me quita el aire. Si conmigo usa un nombre y con él usa otro, ¿cuál de los 2 es el verdadero? ¿Quién es realmente la mujer con la que duermo todas las noches? Y entonces, como cuando jalas un hilo y se empieza a deshacer todo el tejido,
Comenzaron a encajar, uno tras otro, todos los pedazos de mi matrimonio que yo nunca cuestioné. Encajó porque Valeria viajaba tanto por trabajo, siempre unos días, siempre a la misma ciudad. No viajaba por trabajo. Iba a su otra casa, con su otro esposo. Encajó porque Valeria tenía un segundo teléfono que decía que era de la empresa y que nunca, jamás, soltaba, ni para ir al baño. Encajó porque yo, en 5 años de matrimonio, casi no conocía a nadie de su familia, porque ella siempre decía que estaba peleada con ellos, que estaban lejos, que era un tema doloroso del que no le gustaba hablar. No era un tema doloroso. Era que toda su historia, todo su pasado conmigo, podía ser un invento. Encajó porque a veces había movimientos de dinero, gastos, ingresos, que yo no lograba explicarme. Encajó hasta la forma en que ella manejaba a la perfección 2 calendarios, 2 rutinas, sin equivocarse nunca. Yo creía estar casado con una mujer organizada. En realidad estaba casado con alguien que llevaba años manejando 2 vidas completas a la vez, sin que ninguno de los 2 hombres sospechara del otro. Y mientras armaba todo esto, me acordé de un episodio que en su momento no significó nada, y que ahora me ponía la piel de gallina. Hace como 1 año, estábamos en un centro comercial, y un hombre se le quedó mirando a Valeria, fijo, y empezó a acercarse, como reconociéndola, diciendo un nombre que no era el de ella. Valeria, sin perder la calma ni un segundo, me dijo que era un cliente pesado del trabajo. Me tomó del brazo y me sacó de ahí rapidísimo, cambiando de tema. Yo le creí, por supuesto. Ahora entiendo que ese hombre probablemente la conocía de su otra vida, con su otro nombre, y que ella acababa de hacer, frente a mí, lo que llevaba años haciendo. Apagar un incendio entre sus 2 mundos sin que yo me diera cuenta de nada. Esa frialdad para reaccionar, esa capacidad de mentir sin que le temblara la voz, no se aprende de un día para otro. Esto lo había hecho muchas veces. 5 años. 5 años de te amo, de planes, de noches abrazados, de hablar de tener hijos. Y todo ese tiempo, la mujer de mi vida tenía otro esposo a unas horas de distancia, otra casa, otro nombre, otra cara que yo no conocía. Mi felicidad, mi matrimonio entero, era apenas la mitad de la actuación más increíble que he visto en mi vida. Y lo que más me duele, lo que me da vueltas en la cabeza a las 3 de la mañana, es que hace apenas unas semanas, una noche cualquiera, Valeria me abrazó fuerte, me miró a los ojos, y me dijo que yo era el amor de su vida, que no se imaginaba un solo día sin mí, que quería envejecer a mi lado. Yo le creí cada palabra. Me dormí feliz esa noche, y ahora me pregunto, con un nudo en la garganta, si esa misma semana, en su otra casa, con su otro nombre, le dijo exactamente lo mismo, con la misma mirada, al otro hombre. Si soy un esposo o soy un personaje. Si algo de lo que viví estos 5 años fue real, o si todo, desde el primer hola, fue parte de un plan que yo todavía no termino de entender. Ahora, aquí es donde esta historia se vuelve algo que ni en una película, y por eso necesito contarles cómo termina. Porque cuando seguí investigando, decidido a saber quién era de verdad esta mujer, me topé con cosas que cambian por completo el tamaño de todo esto. Porque empecé a sospechar, por ciertos detalles que encontré, que Ricardo y yo no éramos los únicos, que esto no era una mujer con 2 amores, sino algo mucho más calculado, mucho más frío, que detrás de los 2 nombres, de las 2 vidas, había un patrón, un método y un objetivo que yo apenas estaba empezando a entender, y que tenía que ver con algo más que el amor. No les voy a decir todavía qué fue exactamente lo que descubrí sobre quién es Valeria en realidad, ni cuál de sus 2 nombres es el verdadero, ni qué era lo que de verdad andaba buscando con todo esto, porque ahí está lo más fuerte de toda esta historia, y se los tengo que contar completo. Con cada prueba en la mano, no soltado a medias. Solo les adelanto una cosa, para que entiendan en lo que estoy metido. Cuando comparé las fechas de su boda conmigo y de su boda con Ricardo, y las crucé con otros detalles que encontré, me di cuenta de que la pregunta no era cuál de los 2 esposos era el engañado. La verdadera pregunta, la que me dejó sin dormir, era para qué nos había elegido a cada uno, y qué planeaba sacar de cada uno de nosotros antes de desaparecer. Así que tomé una decisión que va a hacer que todo explote. Hice algo que jamás imaginé que haría. Contacté a Ricardo, el otro esposo, el hombre que, como yo, no tiene la menor idea de que comparte esposa. Le escribí, le mandé el video, le mandé las pruebas.
y acordamos algo. Vamos a vernos, los dos en persona, para juntar todo lo que cada uno sabe y entender por fin con quién diablos estamos casados los dos. Y tenemos que apurarnos, porque Valeria me acaba de avisar con su sonrisa de siempre que la próxima semana se va de nuevo, de viaje por trabajo, es decir, a su otra vida. Y esta vez, su otro esposo y yo vamos a estar esperando. La mañana después de tomar esa decisión, antes de contactar a Ricardo, hice algo que tendría que haber hecho desde el principio. Intenté revisar los documentos de identidad de Valeria. No los míos, los de ella. Los guardábamos en una pequeña caja fuerte empotrada en el closet, una que habíamos comprado juntos cuando nos mudamos, y cuya combinación, me di cuenta en ese momento, ella había fijado ella sola desde el primer día. Me había dicho que era su fecha de cumpleaños, pero cuando la marqué, la caja no abrió. La marqué de nuevo. Nada. Y entonces entendí algo que me heló la sangre antes incluso de abrir nada. La combinación que ella me había dado nunca fue la real. Yo, en 5 años, nunca había necesitado abrir esa caja sin ella. Nunca lo había intentado solo. Nunca había tenido razón para desconfiar. Y ella lo sabía. Por eso, cuando empecé a investigarla por las redes, no fue por comodidad, ni porque las redes fueran la opción más lógica. Fue porque era literalmente la única oferta que tenía. Los documentos físicos que habrían resuelto todo estaban guardados bajo una combinación que yo nunca conocí de verdad. Ricardo y yo quedamos en vernos un martes, a las 7 de la noche, en un café casi vacío en las afueras de la ciudad, lejos de los lugares donde cualquiera de los dos pudiera ser reconocido. Yo llegué primero. Me senté en una mesa del fondo, de espaldas a la pared, como si necesitara controlar cada ángulo de ese lugar, cada puerta, cada movimiento. Tenía el teléfono en la mano, con las capturas, las fotos, el video de la boda, todo ordenado en una carpeta que había armado esa madrugada sin poder dormir. Y entonces lo vi entrar. Un hombre alto, de unos 40 años, con el rostro tenso de alguien que no ha dormido bien en varios días. No hizo falta que nos presentáramos. Nos reconocimos por el dolor. Esa expresión que solo tiene quien acaba de descubrir que su vida entera fue, en parte, una mentira construida por la persona que más amaba. Nos sentamos, y durante los primeros minutos, ninguno de los dos supo bien cómo empezar. Fue Ricardo quien rompió el silencio. Me dijo que, después de recibir mi mensaje, había pasado 3 noches sin pegar un ojo, revisando cada conversación, cada viaje, cada excusa que ella le había dado en los últimos años. Y entonces empezó a hablar, y cada palabra suya era como una pieza más de un rompecabezas que, juntos, empezábamos a armar. Ricardo la conocía como Daniela. Se habían casado hace 2 años, exactamente como mostraba el video, en una ceremonia pequeña, porque ella decía que no le gustaban las multitudes. A mí me había dicho exactamente lo mismo, palabra por palabra, cuando planeamos nuestra boda. Ricardo vivía en otra ciudad, a 4 horas de la mía, en una casa que ella decoró con el mismo gusto, los mismos colores cálidos, los mismos detalles que yo reconocía de nuestro propio hogar. Como si hubiera memorizado una fórmula y la hubiera aplicado 2 veces, en 2 vidas distintas, con 2 hombres distintos, sin que ninguno notara la repetición. Le mostré mis pruebas, él me mostró las suyas. Y ahí fue cuando la historia se volvió todavía más oscura de lo que yo había imaginado. Porque Ricardo, igual que yo, había notado movimientos de dinero que nunca pudo explicarse del todo. Retiros en efectivo, siempre en montos parecidos. Transferencias a cuentas que ella decía que eran ahorros para el futuro, para el negocio que estamos armando juntos. Inversiones en proyectos de los que él nunca veía ganancias reales, pero de los que ella hablaba con un entusiasmo que lo convencía cada vez, con números, con planes, con una seguridad que no dejaba espacio para la duda. Y entonces entendimos algo que nos dejó helados a los dos al mismo tiempo. Ella no solo nos pedía dinero a cada uno por separado, nos pedía a los dos para el mismo fin, solo que nosotros no lo sabíamos, porque cada uno pensaba que financiaba el sueño de un futuro distinto. Empezamos entonces a poner fechas, una junto a la otra, en un cuaderno que Ricardo había llevado, y lo que vimos nos heló la sangre. Cada vez que ella le pedía dinero a Ricardo para una emergencia, yo, en esas mismas semanas, recibía de ella historias de generosidad, que había ayudado a una amiga, que había hecho una donación, que había invertido en algo que nos iba a cambiar la vida.
Cada peso que le sacaba a uno, en cierta forma, terminaba moviéndose hacia el otro lado de su vida. Éramos, sin saberlo, las dos mitades de su mismo plan financiero. Dos billeteras abiertas, dos hombres enamorados, una sola mujer administrando el dinero de ambos como si fuera la dueña de una empresa que nosotros no sabíamos que existía. Fue Ricardo quien dijo la frase que se me quedó clavada. Creo que no nos casamos con una mujer. Creo que nos casamos con un proyecto. Y en ese momento, los dos nos quedamos en silencio, mirando la mesa llena de capturas de pantalla, fotos, comprobantes de transferencias, como si estuviéramos armando el expediente de una investigación policial sobre nuestra propia vida, porque eso es lo que se había convertido todo esto, una investigación. Y la sospechosa principal era la mujer que dormía, en ese mismo momento, en una de sus dos camas, sin imaginar que los dos hombres que ella creía tener perfectamente controlados estaban sentados frente a frente, comparando notas. Le pregunté a Ricardo si alguna vez había sospechado de mí, de la existencia de otro hombre. Me dijo que no, nunca, porque ella jamás cometía errores pequeños, nunca un mensaje mal enviado, nunca una llamada a la hora equivocada, nunca un nombre dicho por error. Y eso, en lugar de tranquilizarme, me aterró todavía más, porque significaba que esto no era producto de la pasión ni del descuido. Era método, frialdad, control absoluto sobre cada detalle, sostenido durante años, sin una sola fisura. Y entonces me hice la pregunta que de verdad importaba. Si era capaz de mentir así, con esa precisión, durante tanto tiempo, ¿qué más, además del dinero, estaba sacando de nosotros? Ricardo me contó algo que no había mencionado al principio, quizás porque le daba vergüenza. Unos meses atrás, ella le había pedido que firmara unos papeles, documentos legales relacionados con una propiedad, diciéndole que era un trámite de rutina para asegurar el patrimonio de los dos. Él firmó sin leer con atención, confiando en ella como yo había confiado tantas veces. Y al revisar esos papeles esa misma noche, con una abogada amiga suya que Ricardo llamó después de nuestra reunión, descubrieron que esos documentos no aseguraban nada para Ricardo. Lo dejaban, en ciertas condiciones, fuera de cualquier reclamo sobre esa propiedad, mientras que la titularidad completa quedaba a nombre de Daniela, de ella, con su otro nombre, su otro documento de identidad, su otra vida legal completamente distinta a la que yo conocía. Esa noche, cuando volví a mi casa, Valeria ya estaba dormida. La miré desde la puerta del cuarto, su respiración tranquila, su mano apoyada sobre la almohada donde normalmente apoyaba la mía. Y por primera vez en 5 años, no sentí ternura al verla dormir. Sentí algo parecido al miedo, porque ya no estaba mirando a mi esposa. Estaba mirando a una desconocida que había pasado media década estudiándome, aprendiendo mis rutinas, mis puntos débiles, mis ahorros, mis documentos, todo lo que yo tenía, con la misma frialdad con la que un cazador estudia a su presa antes de decidir cuándo dar el golpe final. Al día siguiente, decidí intentar algo que había dejado pendiente desde el principio: abrir esa caja fuerte. Pasé horas probando combinaciones mientras ella no estaba, fechas de cumpleaños, aniversarios, el año en que nos conocimos, los números de la dirección de la casa donde ella decía haber crecido. Nada funcionaba. Hasta que, casi por agotamiento, probé una combinación que en otro contexto no habría significado nada: la fecha del video de la boda con Ricardo. La caja se abrió. Me quedé paralizado un momento mirando el interior, sin poder creer que esa fuera la clave, como si incluso en ese detalle pequeño hubiera algo de crueldad calculada que yo no terminaría de entender nunca. Adentro encontré los documentos que temía encontrar. Y entre ellos, algo que no recordaba haber firmado nunca: un poder notarial, a su favor, sobre una de nuestras cuentas, con mi nombre, con mi firma. Una firma que se parecía demasiado a la mía, pero que yo sabía, con certeza absoluta, que no había hecho con mi propia mano. Fechado hace 8 meses. El mismo periodo, según las notas de Ricardo, en que ella le había pedido a él que firmara aquellos papeles de la propiedad. Cerré la caja fuerte despacio, con el corazón golpeándome el pecho, y entendí que el tiempo se nos estaba acabando a los dos esposos. Porque si ella estaba moviendo piezas legales sobre el patrimonio de Ricardo y, al mismo tiempo, falsificando documentos sobre el mío, eso solo podía significar una cosa: estaba preparando, con la misma frialdad de siempre, el cierre de un ciclo. Y nosotros, los dos hombres que ella había elegido con tanto cuidado,
Estábamos a punto de convertirnos en las dos últimas piezas de un tablero que ella ya había empezado a recoger, sin que ninguno lo notara, justo antes de desaparecer para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la luz apagada, escuchando los ruidos de la casa como si cada crujido pudiera ser el anuncio de que Valeria se había despertado y había notado que yo sabía. Repasé una y otra vez los documentos en mi cabeza. El poder notarial, mi firma falsificada, la fecha que coincidía casi exactamente con la maniobra legal que le habían hecho a Ricardo, y entendí algo que me cayó como un balde de agua fría. Esto no era una mujer atrapada entre dos amores, debatiéndose entre dos hombres. Esto era una operación que tenía fecha de cierre, y ese cierre estaba cerca. A la mañana siguiente, en cuanto Valeria salió de la casa con la excusa de siempre, llamé a Ricardo. Le conté lo del poder notarial. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y después su voz, más fría de lo que la había escuchado nunca, me dijo: «Entonces no nos queda tiempo para sentirnos traicionados, nos queda tiempo para actuar». Esa frase marcó un cambio en los dos. Dejamos de ser, en ese momento, dos hombres llorando una traición. Empezamos a convertirnos en dos hombres armando una estrategia. El primer problema que enfrentamos fue simple y enorme a la vez. No teníamos a nadie de confianza con quien hablar de esto. ¿Cómo le explicas a un amigo, a un hermano, que tu esposa tiene otro esposo, otro nombre, y que probablemente los está usando a los dos como piezas de un plan financiero? Sonaba a locura, sonaba a la trama de una película mala. Así que Ricardo, después de pensarlo varios días, me habló de alguien. Una prima suya, abogada, especializada en derecho de familia y fraudes patrimoniales, que ya había llevado casos parecidos, aunque nunca, según ella misma nos diría después, tan elaborados como este. La voy a llamar Marcela. Nos reunimos los tres en su oficina, un espacio pequeño pero ordenado, con estanterías llenas de expedientes y una ventana que daba a una calle ruidosa. Le entregamos todo: el video de la boda, las fotos de Ricardo y Daniela, las capturas de las transferencias, el poder notarial falsificado, el cuaderno de fechas que Ricardo había llevado con tanto cuidado. Marcela revisó cada papel en silencio, sin interrumpir, anotando cosas en un cuaderno propio. Cuando terminó, levantó la vista y nos dijo algo que confirmó nuestro peor temor. Esto no era el típico caso de infidelidad o bigamia emocional. Esto tenía toda la estructura de un fraude patrimonial sostenido durante años, diseñado para extraer dinero y bienes de dos hombres distintos, sin que ninguno de los dos pudiera, individualmente, ver el patrón completo. Marcela nos explicó algo que nos heló la sangre todavía más. En muchos casos similares, el cierre de la operación ocurre cuando la persona siente que ya extrajo todo lo que podía extraer, o cuando percibe que el riesgo de ser descubierta empieza a subir. Y el riesgo, evidentemente, ya estaba subiendo, porque ella ya había empezado a mover documentos legales en los dos frentes al mismo tiempo. Eso significaba que probablemente estábamos viviendo las últimas semanas, quizás los últimos días, antes de que Valeria, o Daniela, decidiera desaparecer con todo lo que había logrado consolidar a su nombre, dejándonos a los dos no solo destrozados emocionalmente, sino también, posiblemente, en la ruina financiera. Pero Marcela también nos dio algo que necesitábamos desesperadamente: un plan. Nos dijo que actuar por impulso, confrontarla de inmediato, sería el peor error posible. Si ella se sentía descubierta antes de que tuviéramos pruebas sólidas, documentadas, organizadas legalmente, tendría tiempo de mover dinero, destruir registros, desaparecer documentos y dejarnos a los dos sin nada con qué sostener un caso. Necesitábamos, en cambio, comportarnos exactamente igual que antes. Sonreír, decir «te amo», dejarla viajar a su otra vida sin sospechar nada, mientras nosotros, en silencio, armábamos el expediente completo que la dejaría sin escapatoria. Empezamos entonces lo que Marcela llamó la fase de recolección. Ricardo, desde su ciudad, empezó a fotografiar discretamente cada documento de la casa que compartía con Daniela. Escrituras, contratos, estados de cuenta que ella dejaba a la vista, confiada en que él nunca los revisaría con atención. Yo, en la mía, hice lo mismo, aprovechando cada momento en que Valeria salía, fotografiando papeles, anotando números de cuenta, guardando capturas de conversaciones donde ella mencionaba, sin saberlo, detalles que después servirían como piezas del rompecabezas legal
que Marcela estaba construyendo. Fue Marcela, no yo, quien descubrió la existencia del tercer hombre. Mientras cruzaba los documentos que le habíamos entregado, identificó transferencias que no correspondían a ninguna de las dos líneas de extracción que ya conocíamos, ni a lo que yo le había dado, ni a los proyectos ficticios de Ricardo. Había un tercer destino, pequeño pero constante, un rastro de dinero que iba hacia una cuenta que no pertenecía a ningún nombre que nosotros conociéramos. Con ayuda de un perito financiero que trabaja frecuentemente con su bufete, lograron identificar el titular de esa cuenta, un hombre llamado Esteban, o más exactamente, un hombre que recibía dinero de ella, lo cual era distinto al patrón que habíamos visto con Ricardo y conmigo. Con nosotros, el dinero fluía hacia ella. Con Esteban, al menos por ahora, fluía hacia él, lo que confirmaba que estaba en una fase distinta con ese hombre, una fase más temprana, todavía de construcción de confianza. Y eso significaba que Esteban probablemente todavía no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Llamé a Ricardo de inmediato, casi sin poder hablar de la impresión. Y juntos, con Marcela guiándonos por teléfono, entendimos que el tamaño real de esto era todavía mayor de lo que habíamos imaginado. No éramos dos esposos, probablemente éramos tres, o más. Marcela nos explicó que en los fraudes patrimoniales de este tipo, sostenidos por años, no era extraño encontrar estructuras así, donde la persona mantenía varias relaciones simultáneas, cada una aportando una pieza distinta. Conmigo construía la imagen de la esposa estable, la del hogar tranquilo, la fuente principal de seguridad patrimonial a largo plazo, aprovechando que yo tenía ahorros sólidos y una situación financiera ordenada. Con Ricardo, como Daniela, construía proyectos de inversión, usando su confianza y su capital para mover dinero hacia cuentas que no le pertenecían a ningún negocio real. Con Esteban parecía estar en una fase más temprana, todavía invirtiendo emocionalmente en él, ganándose su confianza, preparando el terreno para una fase de extracción posterior. 3 hombres, 3 funciones distintas, una sola arquitectura de engaño sostenida con una paciencia que ninguno de los 3 habría podido imaginar. Esa noche, después de hablar con Ricardo y Marcela, me quedé largo rato procesando eso. No el número, no la escala del fraude, sino algo más simple y más brutal. Cada uno de nosotros había creído tener algo especial con ella. Yo creí que era su gran amor, su hogar, su seguridad. Ricardo creyó que eran socios de vida, que construían algo juntos. Y Esteban, en ese momento, probablemente creía que era el hombre que ella había elegido para empezar de nuevo. Ninguno de los 3 era nada de eso. Éramos 3 funciones dentro de un plan que ella había diseñado con la misma frialdad con la que un contador organiza columnas en una hoja de cálculo. Y en lugar de hundirme en esa idea, sentí que algo dentro de mí cambiaba de dirección. El dolor seguía ahí, profundo, pero empezaba a transformarse en algo distinto, determinación fría. Si ella había sido capaz de construir, con paciencia absoluta, una arquitectura de mentiras tan elaborada, nosotros íbamos a ser igual de pacientes, igual de meticulosos, para desarmarla pieza por pieza. Marcela propuso entonces el siguiente paso: contactar a Esteban con extremo cuidado, sin que ninguno de los movimientos llegara a oídos de Valeria. Ella haría el primer contacto, de manera profesional, presentándose como abogada, investigando un posible fraude patrimonial, para evitar que Esteban reaccionara de forma impulsiva y alertara, sin querer, a Valeria antes de tiempo. La estrategia funcionó. Esteban, después de escuchar los primeros detalles, después de ver apenas una fracción de las pruebas, accedió a una reunión presencial. Nos dijo, con la voz quebrada, que durante meses había sentido que algo no encajaba, pequeñas inconsistencias en las historias de su pareja, cosas que no cerraban del todo cuando intentaba pensarlas con calma, pero que nunca había imaginado algo de esta magnitud. Cuando finalmente nos sentamos los 3, Ricardo, Esteban y yo, en la oficina de Marcela, hubo un momento extraño, casi surreal, de reconocimiento mutuo. 3 hombres de edades distintas, de ciudades distintas, de profesiones distintas, unidos por la misma mentira meticulosa. Esteban la conocía como Renata. Otro nombre. Otra identidad legal. Otro documento que, según descubrimos después, también era parte de una red más amplia de identidades que ella había logrado construir con una paciencia que ninguno de los 3 podía todavía terminar de comprender. Juntando las 3 historias,
el panorama completo empezó finalmente a tomar forma ante nuestros ojos. Y fue en esa reunión donde Marcela, con todos los documentos sobre la mesa, nos reveló el dato que yo había estado esperando desde el principio sin saberlo. Ninguno de los tres nombres, ni Valeria, ni Daniela, ni Renata, era su nombre real. Su nombre verdadero era otro completamente distinto, un nombre que nunca había usado con ninguno de nosotros, registrado en un documento de identidad original que ella mantenía separado de todo, como el núcleo protegido de una vida que existía por debajo de todas las demás. El nombre que aparecía en ese documento era el de una mujer que, sobre el papel, no tenía esposos, ni deudas, ni denuncias, ni historia alguna con ninguno de los hombres sentados en esa oficina. Una mujer limpia, invisible, que podía desaparecer cuando quisiera y empezar de cero en cualquier otro lugar, con cualquier otro nombre, con cualquier otra historia. Marcela nos explicó en ese momento, con una claridad que nos dejó sin palabras, por qué ella nos había elegido a cada uno de manera específica. No fue al azar. Yo tenía, sin saberlo, una propiedad con características muy particulares que interesaban a un proyecto de desarrollo inmobiliario en el que ella, bajo otra identidad, tenía participación. Ricardo tenía acceso a líneas de crédito empresarial que, canalizadas a través de sus proyectos ficticios, podían moverse hacia cuentas intermedias sin levantar alertas bancarias. Y Esteban, según los documentos que Marcela había logrado obtener durante la investigación, tenía vínculos familiares con alguien que ocupaba un cargo en una institución financiera. Un vínculo que ella probablemente planeaba activar en algún momento de la relación para obtener acceso a información o autorizaciones que de otra manera serían imposibles de conseguir. Ninguno de nosotros era una elección romántica. Éramos cada uno una herramienta específica dentro de un esquema que llevaba años en construcción. Y eso, paradójicamente, fue lo que nos terminó de unir a los tres frente a esa mesa. La certeza de que lo que habíamos vivido no fue amor, pero que nuestra decisión de enfrentarlo juntos sí lo era, de alguna manera. La decisión de no protegernos en silencio, la decisión de no tener vergüenza, la decisión de actuar. Marcela diseñó entonces el plan con precisión casi quirúrgica. Esteban era el único de los tres que todavía mantenía una relación activa y aparentemente normal con ella, porque Ricardo y yo, por cautela, habíamos reducido al mínimo cualquier interacción que pudiera levantar sospechas. Eso lo convertía en la pieza clave del confronto. Él podía invitarla, de manera natural, a un evento sin que ella sospechara nada. Resultó que Esteban tenía planeada la inauguración de un negocio propio, una pequeña empresa que había estado construyendo durante el último año, y que Valeria, bajo su identidad de Renata, esperaba asistir como su pareja. El evento sería el punto de encuentro. Ricardo y yo viajaríamos hacia la ciudad de Esteban por separado, usando excusas simples: un viaje de negocios, una visita a un familiar. Nos hospedaríamos en hoteles distintos, sin contacto visible entre nosotros hasta el momento preciso. Esteban, como anfitrión natural del evento, se encargaría de que Valeria estuviera presente sin sospechar nada fuera de lo común. Y Marcela, junto con un perito legal, estaría presente también, documentando cada instante, preparada para formalizar en el momento mismo cualquier reconocimiento o confesión que pudiera ocurrir. Los días previos al evento fueron, sin exagerar, los más difíciles de toda mi vida. Tenía que seguir actuando con Valeria exactamente como siempre. Sonreír cuando ella me contaba sobre su capacitación laboral de esa semana, ayudarla a empacar la maleta para su viaje, despedirla con un beso en la puerta, sabiendo que ese beso, esa sonrisa suya, ese «te voy a extrañar» que me dijo antes de subirse al taxi, formaban parte de la actuación más fría y calculada que había presenciado en mi vida. Y que probablemente, en ese mismo instante, mientras yo cerraba la puerta de nuestra casa, ella ya estaba pensando en otro nombre, otro rostro, otra vida que la esperaba al final del viaje. Sin saber que esta vez, al final de ese viaje, la esperábamos nosotros. La noche antes del evento, Ricardo, Esteban y yo nos reunimos por videollamada, los tres conectados desde habitaciones de hotel distintas, en la misma ciudad, a pocos minutos de distancia uno del otro. Repasamos cada detalle del plan con Marcela, guiándonos paso a paso. El momento exacto en que debíamos acercarnos, el orden en que cada uno se presentaría, las pruebas que llevaríamos físicamente impresas, preparadas para mostrar sin titubeos en caso de que ella intentara, como había hecho tantas veces antes,
inventar una explicación sobre la marcha. Esteban, con la voz tensa pero decidida, dijo algo que resumió perfectamente el sentimiento de los tres. Durante años ella decidió en qué momento cada uno de nosotros conocía una versión distinta de la verdad. Esta vez, nosotros decidimos cuándo conoce ella la verdad completa. Cuando llegó la noche del evento, el salón estaba lleno de invitados, luces cálidas, música de fondo, copas de vino circulando entre la gente, el tipo exacto de ambiente elegante y tranquilo en el que Valeria siempre se sentía dueña absoluta de la situación. La vi entrar del brazo de Esteban, vestida impecable, sonriendo, saludando a los invitados con esa naturalidad encantadora que durante 5 años me había hecho sentir el hombre más afortunado del mundo. Tuve que obligarme a respirar despacio, porque verla así, tan entera, tan segura, tan completamente ajena a lo que estaba a punto de ocurrir, me produjo algo que todavía me cuesta describir. No fue rabia, no exactamente. Fue algo más parecido a la tristeza de confirmar, de manera definitiva e irrevocable, que esa persona que yo había amado con todo lo que tenía, esa versión de ella que yo guardaba en algún lugar de mi pecho, no había existido nunca. Lo que yo había amado era una actuación, y yo acababa de ver a la actriz entrar al escenario por última vez. Ricardo y yo, cada uno desde un extremo distinto del salón, esperamos la señal acordada. Y cuando Esteban, siguiendo el plan, la guió suavemente hacia el centro del lugar, hacia donde Marcela y el perito legal esperaban discretamente junto a una mesa apartada, Ricardo y yo empezamos, al mismo tiempo, a caminar hacia ese mismo punto, desde direcciones opuestas, cerrando lentamente el espacio que la rodeaba. La vi detenerse a medio paso cuando me reconoció entre la gente. Por una fracción de segundo, algo en su rostro se quebró. Apenas un instante, casi imperceptible para cualquiera que no hubiera pasado 5 años aprendiendo a leer cada uno de sus gestos. Sus ojos se movieron de mí hacia Ricardo, que seguía caminando desde el otro extremo, y en ese movimiento, en ese segundo exacto en que sus ojos saltaron de una cara a la otra, vi algo que nunca le había visto en 5 años de matrimonio. Miedo. No el susto de un momento inesperado. Miedo real. El miedo de alguien que entiende, en una fracción de segundo, que el sistema entero que había construido durante años acaba de derrumbarse. Intentó todavía recuperar la compostura. Vi cómo su cuerpo se enderezaba, cómo la sonrisa regresaba a su cara, más forzada ahora pero todavía intentando funcionar, como un mecanismo que alguien sigue accionando aunque las piezas ya no encajen. Abrió la boca, probablemente para decir mi nombre con sorpresa fingida, para montar la escena del «qué casualidad tan increíble», para activar por última vez ese instinto de improvisar que tantas veces le había salvado la situación. Pero Ricardo llegó antes de que pudiera hablar. Y entonces ella nos vio a los dos juntos, en el mismo lugar, algo que su sistema entero de control había sido diseñado precisamente para que jamás ocurriera. Esteban, a su lado, dio un paso atrás, dejando claro con su silencio que ya sabía exactamente quiénes éramos nosotros. Los 3 hombres de su vida, parados frente a ella, en el mismo instante, en el mismo espacio. «Valeria», le dije, usando el nombre con el que yo la conocía, mirándola fijo. «O Daniela, o Renata, o como te llames de verdad». Ella intentó hablar. Intentó todavía esa primera reacción automática de calma que tantas veces le había servido para apagar incendios. Pero la voz le salió quebrada, sin la firmeza de siempre. Marcela se acercó entonces, junto al perito legal, presentándose con calma profesional, explicándole que todo lo que estaba ocurriendo ya estaba siendo documentado, que cada palabra que dijera, cada intento de negar lo evidente, solo se sumaría al expediente que ya teníamos armado con meses de pruebas. Fue Esteban quien, con la voz más serena de los 3, dijo lo que terminó de quebrarla por completo. Se volvió hacia ella, la miró a los ojos con una calma que debió haberle resultado más aterradora que cualquier grito y le dijo: «Sé cómo te llamas de verdad, lo sabemos los 3». Y entonces señaló hacia Ricardo y hacia mí. Ese señalamiento, ese «lo sabemos los 3», dicho en voz baja pero con una certeza absoluta, frente a los invitados que empezaban a notar la tensión, frente a la gente con la que ella construía su imagen en esa ciudad, fue el golpe final. Porque Valeria, durante años, había sobrevivido gracias a que cada una de sus vidas existía en compartimentos completamente sellados. Y nosotros, los 3,
Acabábamos de romper esos sellos al mismo tiempo, frente a testigos, frente a pruebas, frente a la única audiencia que ella jamás había podido controlar. Intentó todavía, con lo último que le quedaba de aplomo, decir que todo esto era un malentendido, que podíamos hablar en privado, que ella tenía explicaciones para cada cosa. Pero Marcela, con la carpeta de documentos en la mano, empezó a nombrar, una por una, las pruebas. El poder notarial falsificado con mi firma. Las transferencias cruzadas entre las cuentas de Ricardo y proyectos inexistentes. Los documentos de identidad con múltiples nombres. La propiedad a su nombre exclusivo que debía haber sido compartida con Ricardo. El nombre real que aparecía en el documento de identidad original que los peritos habían logrado rastrear. Cada palabra de Marcela caía sobre ella como un mazo, y con cada una, la máscara de calma que había sostenido durante toda su vida adulta se hacía más y más difícil de mantener, hasta que finalmente, ahí, en medio de ese salón lleno de gente, ante los ojos de personas que la conocían como Renata, como la pareja exitosa del socio fundador, como la mujer tranquila y encantadora que siempre decía las cosas correctas, la máscara se rompió del todo. No hubo gritos. Eso fue lo que más me impactó. No hubo un estallido dramático. No hubo lágrimas. No hubo la escena que yo, en alguna versión ingenua de mí mismo, había imaginado que necesitaba ver para sentir que algo se cerraba. Hubo silencio. Las manos, esas mismas manos que me habían preparado café cada mañana durante 5 años, temblando apenas, casi imperceptiblemente, sobre la tela de su vestido. Y la mirada baja, clavada en el piso, de alguien que, por primera vez en años, no tenía ningún plan de salida preparado. No había excusa. No había tercer teléfono que tomar para inventar una interrupción. No había puerta de emergencia. Solo los 3 hombres frente a ella, el expediente de su propia vida desplegado sobre una mesa, y el silencio de un salón que, segundos antes, era una celebración. Me pregunté, en ese momento, qué estaría pensando. Si sentiría algo parecido al alivio, el de quien carga un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Si sentiría rabia hacia nosotros por haberla atrapado. Si estaría, incluso en ese instante, buscando la salida que todavía no veía. Nunca lo supe. Porque lo que quedó de esa noche, lo que me llevo de ese momento final, no fue la respuesta en su cara. Fue algo distinto, más simple y más difícil a la vez. La confirmación de que el plan había funcionado. De que los 3 nos habíamos mantenido en silencio. Habíamos actuado con paciencia. Habíamos resistido la tentación de confrontarla antes de tiempo. Y habíamos llegado hasta ese momento con todo en la mano, sin dejarle ni un hilo del que tirar. Los días que siguieron fueron un torbellino de procesos legales. Marcela, junto con abogados en las otras 2 ciudades, formalizó las denuncias correspondientes. Fraude patrimonial, falsificación de documentos, y los cargos por matrimonios múltiples que correspondían según cada jurisdicción. Descubrimos, en el proceso, que el rastreo de su identidad original condujo a una historia que ninguno de nosotros esperaba. Había crecido en otra ciudad, bajo ese nombre que nunca usó con ninguno de sus esposos, en una familia completamente normal, sin antecedentes, sin señales visibles de lo que vendría después. Lo que la había llevado hasta aquí no era una historia de criminalidad heredada ni de circunstancias desesperadas. Era, según los peritos que colaboraron con Marcela, algo más frío y más difícil de procesar. La decisión sostenida, año tras año, de construir una vida a expensas de otros, porque podía, porque sabía cómo hacerlo, y porque nadie, hasta nosotros, había logrado verlo a tiempo. Los investigadores también encontraron indicios de una cuarta relación en etapa muy inicial, dirigida hacia un hombre con quien apenas había comenzado a construir el tipo de vínculo que ella acostumbraba crear antes de activar el esquema de extracción. Esa persona fue contactada y alertada antes de que la situación avanzara. Cuando Marcela nos lo comunicó, los 3 nos quedamos en silencio un momento. 4 personas a las que había elegido con criterios específicos, a las que había estudiado con paciencia, en las que había invertido meses o años construyendo confianza antes de empezar a retirar lo que buscaba. 4 personas que habían creído, cada una en su propio mundo sellado, que lo que vivían era real. El proceso legal, como Marcela nos había advertido, fue largo. Hubo audiencias, peritajes, semanas en las que el cansancio y la rabia amenazaban con consumirnos por completo.
Pero algo curioso ocurrió en el camino. Ricardo, Esteban y yo, los 3 hombres que ella había elegido pensando que jamás se cruzarían, terminamos construyendo, entre las cenizas de todo esto, una amistad genuina. Nos llamábamos para sostenernos en los días malos, nos acompañamos a las audiencias. Celebramos juntos, casi sin poder creerlo, el día en que el juez dictó la sentencia, reconociendo el patrón sistemático de fraude y otorgándonos, a cada uno, la posibilidad de recuperar al menos una parte de lo que ella nos había arrebatado. Hoy, mientras les cuento todo esto, ya pasó más de 1 año desde aquella noche en el salón del evento. Reconstruí mi vida desde cero. Hubo meses en que lo único que podía hacer era levantarme, tomar café y seguir adelante un día más, sin buscarle sentido a nada todavía. Hubo noches en que miraba la almohada vacía al lado de la mía y no sabía si extrañaba a ella o si extrañaba la versión de mi vida que creía tener, que son 2 cosas completamente distintas. Poco a poco, sin anuncio ni ceremonia, las cosas empezaron a ordenarse. No a ser como antes, porque, como antes, ya no existe. Algo distinto. Algo que todavía estoy aprendiendo a reconocer, pero que se siente finalmente como mío. Ricardo, Esteban y yo seguimos hablando hasta hoy. No por la tragedia que nos unió, sino por lo que decidimos construir después de ella. La certeza de que ningún engaño, sin importar cuán perfecto parezca, sin importar cuántos años logre sostenerse, resiste para siempre el peso de la verdad cuando las víctimas dejan de sentir vergüenza y empiezan a sentir, en cambio, la fuerza de no estar solas. Hay una cosa que los 3 acordamos, sin haberlo hablado explícitamente, desde aquella primera noche en el café cuando Ricardo y yo nos miramos sin saber cómo empezar: que el silencio protege al que miente, no al que fue engañado. Y que la decisión más difícil, la de hablar, la de buscar, la de unir fuerzas con quien comparte tu mismo dolor aunque sea un desconocido, es también la única que tiene el poder de cambiar lo que viene después.